¿Qué tal, jóvenes? Gusto en saludarlos. Vamos a continuar con el curso. En esta ocasión vamos a ver el proceso de democratización. Ya en la clase anterior habíamos hablado un poco de ello. Ya habían participado algunos de ustedes diciéndome que entiende por democracia, que entiende por proceso de democratización, que las mismas elecciones son parte de este proceso, ¿no? Se le llama proceso porque es algo que empieza y puede durar días, puede durar años. A eso se le llama proceso. Por ejemplo, un evento es un cumpleaños. En cambio, un proceso es una serie de hechos. Pues bien, vamos a decir que democracia, como vimos en la clase anterior, viene de esta combinación de palabras demo y kratos. Demo es pueblo, personas, y kratos, gobierno, es decir, la forma de gobierno en la cual participa el pueblo, ¿no? Bien. En el tema de la problemática 14.1 que se titula Crisis del sistema político y su transición a la democracia, vamos a ver que a través del proceso de democracia se busca crear y fortalecer instituciones. ¿Qué quiere decir? Que el Estado con E mayúscula, es decir, el gobierno mexicano, el gobierno de cualquier país, llámese Argentina, Rusia, Sudáfrica, el Estado crea instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son aquellos organismos a través de los cuales se busca la gobernanza de los pueblos. Por ejemplo, las instituciones existen de tipo educativo, instituciones de tipo económico, de tipo cultural, de tipo social, etcétera. Es decir, el Estado a través de sus instituciones busca que los pueblos se gobiernen de manera óptima. Hagan de cuenta que un país es como una tienda, ¿no? Si en la tienda yo pongo puros productos orgánicos, pongo agua, pongo frutas, verduras, eso implica que quienes vayan a comprar, pues se alimenten bien. En cambio, si yo pongo un establecimiento en donde se venda comida chatarra, mucho picante, muchas frituras, con mucha sal, con muchos conservadores, ¿qué haré con mi población? Pues enfermarla, ¿no? Bien, entonces el Estado a través de las instituciones busca que nosotros como pueblo seamos ciudadanos y ejerzamos poder, es decir, que nosotros como pueblo tengamos acceso al ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros podamos elegir y ser elegidos, como ya les había comentado en la clase anterior. Pero esto es en el papel, ¿no? Es decir, el Estado, él quiere que todos participemos, pero a la vez también se puede decir que existen trabas que imposibilitan que esto se lleve a cabo de manera correcta. Por eso se dice que hay una crisis del sistema político y que también hay una transición a la democracia. Es decir, en México ha habido diferentes eventos que han posibilitado que haya un proceso de democratización, por ejemplo. Bueno, más adelante vamos a ver. ¿Cuáles serían las instituciones? Pues en México, la institución de educación es la SEP, Secretaría de Educación Pública. En Perú se llama Mineduc, Ministerio de Educación. En Guatemala también se llama Ministerio de Educación. En Honduras se llama, em, pues, tiene que ver con la educación, pero no se llama ministerio ni se llama secretaría. Bien. Entonces, estas instituciones, lo que les quiero decir es que cada país tiene sus instituciones. En México, la encargada de la educación es la SEP. También tiene otra institución que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual nos cuenta. También tenemos el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Está el ISSSTE para los trabajadores del Estado, ya sean estatales o federales.
Y esto es una emanación de la Constitución de 1917, es decir, Venustiano Carranza convocó a que se realizara una reforma a la Constitución de 1857 y se logró que se promulgara el 5 de febrero de 1917 esta Constitución que hasta la actualidad nos rige. Ha tenido muchas reformas, ya hemos visto también pues de que no se cumple del todo, ¿no? Es decir, la educación ya habíamos visto que tiene que ser, según el artículo 3º, laica, gratuita, obligatoria en el sistema básico. No es del todo así. Ya es una discusión que hemos abordado. Lo que busca el Estado es pues que nosotros vayamos a elegir, ya sean personas que hayan nacido en el Estado o que radiquen o que radiquemos en el Estado. Por ejemplo, si ustedes algún día se van a vivir, no sé, a Durango, a Nuevo León, después de 5 años ustedes ya pueden votar allá. ¿Sí? Entonces, el gobierno a través de sus instituciones busca la manera de cómo nosotros elijamos a nuestros representantes, presidentes municipales, nuestros representantes, los diputados, los senadores son nuestros representantes y por esa representancia a ellos se les paga. Ahora, les voy a hablar sobre la transición democrática. ¿Qué es una transición? Una transición es el paso, el cambio, como una reforma. Antes estaba una cosa, luego va a venir otra. Resulta que en el año 2000 hubo elecciones presidenciales y los que participaron fueron los grandes, los cabecillas eran Vicente Fox, el PAN, Partido Acción Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, del PRD, Partido de la Revolución Democrática, y Francisco Labastida Ochoa, de Sinaloa, representante del PRI, Partido de la Revolución Institucional. Pues los mexicanos estaban cansados del PRI, eran pocos militantes de esa llamada izquierda del PRD y le dan el voto a Fox. Aquí en Sinaloa pasó algo curioso de que Mario López Valdés, él era un militante del PAN, se unió con el PRD y en Sinaloa en el año 2000 precisamente ganó las elecciones. Él fue gobernador, el otro contrincante político era Vizcarra, ¿no? Del PRI. Bien, entonces esta alternancia democrática, esta transición democrática, ¿por qué se le llama transición? Porque es un cambio. El PRI había gobernado más de 60 años. Acuérdense que empezó como Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929 con Calles, él lo fundó. En 1938 Lázaro Cárdenas lo cambió, le llamó Partido de la Revolución Mexicana y fue el que estaba en el poder hasta 1945-46 cuando Miguel Alemán Valdés le cambia el nombre a PRI, es decir, pasó de PNR a PRM y finalmente a PRI. Había gobernado, pero había mucha problemática, había mucha represión, había muchos problemas. Entonces la gente ya no quiso nada con él y votaron por el PAN pensando que les traería mejores pues avance, ¿no? Después de Fox, gana el otro candidato a la presidencia por el PAN, que era Felipe Calderón Hinojosa, y gobierna del 2006 al 2012 y luego regresa el PRI con Enrique Peña Nieto en el 2012-2013. Actualmente gobierna Morena, que es de Andrés Manuel López Obrador, que se había enfrentado en contra de Fox y había dicho que ganó él, pero Fox le cometió fraude, lo mismo dijo Calderón y lo mismo dijo con Peña Nieto. Ahora pues ya está en la presidencia AMLO. Otra problemática, otro tema es el 14.2, disidencia política. Yo les pedí que leyeran. También se llama movimientos sociales y subversión guerrillera de 1968 al 2003. ¿Qué quiere decir disidencia política? Disidencia quiere decir que no están de acuerdo,
Movimientos sociales, como su nombre lo dice, son movimientos que hace la gente en contra de quién, del gobierno. Su versión guerrillera, ¿qué quiere decir? Que los grupos guerrilleros se levantan en contra del gobierno, pero no hacen marchas, bueno, también las hacen, ¿no? Pero toman las armas, queman edificios, matan policías, el ejército. Esto pasaba en los 60, en los 70, porque también buscaban copiar un poco lo que fue la Revolución Cubana de 1959, allá con Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Almeida, Raúl Castro, el Che Guevara. Todo este movimiento que se dio en Cuba en contra de los yanquis, que sacaron a los estadounidenses de la isla y se quedaron ellos, pues de alguna manera influyó no solamente en México de los 60, 70, sino también en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en donde grupos guerrilleros de izquierda se levantaron en contra de los gobiernos de allá. Los gobiernos eran amigos de Estados Unidos y estas guerrillas que admiraban a los cubanos, a los soviéticos, empezaron a hacer la guerra a los estadounidenses y los sacaron en algunos países, como en el caso de Nicaragua, El Salvador. Luego Estados Unidos regresa al poder ahí en El Salvador hasta la actualidad. En Guatemala también hubo guerrillas de tendencia de izquierda, marxista. Lo mismo sucedió en México. El movimiento del 68 fue una masacre que se dio en Tlatelolco. El ejército, el presidente Díaz Ordaz pidió que lo sacaran y que mataran a algunos. Hubo muchos muertos, muchos detenidos, muchos desaparecidos. Y este movimiento, al igual que el halconazo de 1971, provocaron de que la gente empezara a inconformarse en contra del gobierno, empezara a criticarlo utilizando las figuras del Che Guevara, de Emiliano Zapata, de Francisco Villa. Empiezan a criticar y a atacar al gobierno porque decía es corrupto, no nos ayuda, etcétera. Esto provocó que eventualmente hubiese una apertura democrática, que hubiese incluso una reforma electoral en 1977. Es decir, la Constitución del 17 va a tener una reforma de tipo electoral en 1977, en donde ya va a permitir que no solamente el PRI, sino que otros partidos de izquierda puedan disputar llegar a la presidencia. Y tal va a ser el caso del PRD, que va a ser un partido de izquierda. Y finalmente, pero en ese entonces no existía el PRD, existía un partido que se llamaba Partido Comunista Mexicano, que estaba ayudado por Cuba y por la Unión Soviética. Aquí en Sinaloa también va a haber este partido, se va a llamar así, Partido Comunista Mexicano. Luego en 1982, 87 se le cambia de nombre, se le va a llamar Partido Socialista Unificado de México, PESUM, que después en 1988, 89 va a cambiar su nombre por PRD, Partido de la Revolución Democrática, de donde va a salir Cuauhtémoc Cárdenas, de donde va a salir Andrés Manuel López Obrador. Es decir, estas personas son de izquierda. ¿Qué es la izquierda? La izquierda es la que critica al gobierno. La izquierda es la que critica a Estados Unidos, la que no está de acuerdo con la injerencia, la participación yanqui en la política y economía mexicana. Y los que sí están de acuerdo, digamos que son de derecha. Es decir, los que son ¿cómo les diré? A ver, ya ven que en el siglo XIX había conservadores y habían liberales. Los liberales eran amigos de Estados Unidos y los conservadores eran amigos básicamente de los masones de tendencia escocesa. Pues habían liberales y conservadores. En el siglo XX, el que acaba de pasar, el siglo pasado, ya no va a haber liberales y conservadores, sino va a haber derecha e izquierda. La derecha van a ser aquellos amigos de empresarios, de ricos, políticos, y la izquierda va a ser los que van a criticar a los otros, ¿sí? La izquierda es la crítica, la derecha son los que tienen nexos con empresarios, con la Iglesia Católica, es decir, va a haber esta lucha entre izquierda y derecha. Y los movimientos guerrilleros van a ser de tendencia de izquierda. Pues esta reforma electoral de 1977 va a posibilitar de que se dé una apertura, ¿no? Antes nada más gobernaba el PRI. Después del 77 van a empezar a aparecer los partidos de izquierda, incluso van a llegar a tomar escaños, a tomar diputaciones, van a llegar senadores pues a la Cámara.
Por ejemplo, aquí en Sinaloa estuvo este señor que aparece su nombre en el muro de honor, em, Verdugo, me parece que apellidaba Verdugo, déjenme checarlo, pero sí es una contienda pues entre la derecha y la izquierda. Sí, a ver, es sinaloense de izquierda. Son aquellas personas que tienen esta idea marxista, ¿no? Que les gusta, por ejemplo, la historia de Cuba, la historia de Vietnam, etcétera. Em, Rocha Moya también anduvo en la izquierda. El actual gobernador de Sinaloa, él anduvo en la izquierda. Él fue rector de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y tuvo otros amigos que eran de izquierda, como Audomar Ahumada, como Medina Viedas, como Moreno Lizárraga. Ellos eran de izquierda. Bien, no me voy a detener más en ello. Bien, Lucio Cabañas fue un maestro que se inconformó en contra del gobierno mexicano y empezó a criticarlo, tomó las armas, se fue a la sierra y empezó a luchar contra ellos. No solamente Lucio Cabañas, sino Genaro Vázquez, Otón Salazar, eran maestros que criticaron al gobierno. Y Lucio Cabañas con Genaro Vázquez fueron asesinados por el ejército. Otón Salazar murió de viejo, de 80 y tantos años. Otro grupo que también se dice que es de izquierda, otros dicen que lo creó Colosio, perdón, que lo creó Carlos Salinas de Gortari, presidente del PRI, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con su jefe, su comandante Marcos, o también llamado Sub-Zero, su comandante Galeano, su comandante Galeano. Ellos utilizan una bandera negra con una estrella roja que simboliza esa unión de la guerrilla con el comunismo. Y pues ya para finalizar, eh, lo que piden el EZLN es el respeto a los indígenas, el respeto a la tierra. Cuando los pueblos originarios van a sembrar, hacen una oración, le piden permiso a la tierra para sembrar y ven a la tierra como su mamá, como su madre, a los ríos como el padre. Ellos tienen mucho respeto por las serpientes, por el agua, por los bosques, por los cerros, y es una lucha pues que existe contra el capitalismo, contra la globalización, contra el neoliberalismo, porque mientras el neoliberalismo toma los árboles, los vende, construye casas y las renta o las vende muy caras, lo que quieren los grupos originarios, los pueblos originarios o indígenas es que esas tierras se respeten y sean autónomas y se les venere. Es decir, mientras los neoliberales, mientras los capitalistas ven a los bosques como mercancía para vender y comprar y sacar dinero, los pueblos originarios los ven como vida, ¿sí? Ya para terminar en este tema, quiero decirles que sin duda la lucha por la democracia en México no ha sido un capítulo sencillo, ha sido un capítulo difícil, ¿no? Que ha posibilitado la existencia de movimientos sociales, guerrilleros, de organizaciones de la sociedad civil. Ya ven que tenemos grupos que son feministas, que son eh, por la defensa de grupos minoritarios como la comunidad, perdón, LGTTB+, y diferentes minorías. Estos capítulos muestran pues de que tenemos una historia triste, pero que si practicamos la democracia, el respeto, los valores, la solidaridad, podemos seguir adelante. Bien, lo que les voy a pedir, jóvenes, es que hagan un control de lectura de unos 6 renglones mínimo acerca de este video para que les quede más claro. Un gusto en saludarlos, que estén muy bien.